Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, seguidores de nuestras redes sociales y de esta su emisora Busco en ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es jueves, continuando con nuestra programación, damos la presencia de Rosario Salas en su segmento Comunicados con él. Es que, Rosario, muchas gracias por estar con nosotros nuevamente, por su tiempo y bueno, le damos la bienvenida. Gracias. Muchas gracias, igualmente, gracias por esta oportunidad de poder compartir. Bueno, iniciemos con el tema de hoy entonces. Sí, así es. El mensaje de Dios. Ok, ya podemos iniciar entonces. Ok. Bueno, pues saludarlos y bendecirlos en esta mañana aquí el sol está radiante por el momento, un poquito de frío, pero el sol asomado. Buenos días a todos y pues empezamos este tema de estar conectados con él y el mensaje de Dios que tenemos hoy para nosotros. En la clase anterior vimos acerca de los discípulos, cómo le piden a Jesús que les enseñe a comunicarse con el Padre, y hablamos acerca de cómo Jesús enseña a orar el Padre Nuestro, y cómo ellos reciben esta enseñanza de parte de Jesucristo. Entonces es un tiempo donde podemos estar comunicados con Dios. Esto es lo que está en mi corazón, que podamos estar hablando con Él y entender que esa comunicación con Él es algo que necesitamos y que Dios anhela también en su corazón de Padre, de que nosotros estemos cerca de Él. Entonces, pues es una bendición para nosotros poderlo hacer así, porque vamos a recibir cosas increíbles, cosas que ojo no vio ni oído escuchó, son las que vamos a ver a través de esa comunicación preciosa y maravillosa que podemos tener con nuestro Creador. Entonces el tema de hoy es por eso el mensaje de Dios, a nuestra vida. Entonces, pues siempre ha sido un poco difícil comunicarse con Dios en algunos momentos en las situaciones que vivimos, o algunos que, bueno, toda la vida han estado comunicados. Yo sé que habemos de todo en este mundo, pero podemos comunicarnos con Dios de una manera increíble y de una manera preciosa. Y bueno, pues el enemigo siempre ha intentado obstruir la comunicación del hombre con Dios, y por eso también vamos a ver esto acerca de cómo podemos comunicarnos, ya que pues al enemigo no le conviene que el hombre esté informado o que esté comunicado con Dios. O sea, siempre va a poner trabas o baches o cosas para inquietarnos y no hacerlo como Dios lo anhela. Entonces, pues siempre ha estado él con este intento de obstruir, y pues nosotros como hijos de Dios debemos saber qué quiere Dios y qué es lo que a Dios le agrada, para que nosotros estemos en esa relación, en esa intimidad y en esa comunicación con Él. Entonces, pues, bueno, no le conviene, ¿verdad?, que el hombre al enemigo no le conviene que el hombre esté informado del propósito que Dios tiene para la vida de sus hijos, ¿no? Para la vida de cada uno de nosotros. Entonces, pues la desinformación ha existido desde el inicio de la creación. La desinformación no permite al hombre ejercer esa autoridad, no permite que todo lo que Dios tiene para el hombre venga a su vida, porque pues siempre habrá cosas que obstruyen o que no dejan que esa comunicación sea lineal y directa con el Padre. Entonces interrumpe mucho, ¿no? Entonces esa desinformación no permite al hombre ejercer la autoridad que Dios le ha dado, y eso le hace vulnerable a Satanás. O sea, nos quita toda esa autoridad, el no estar sabiendo lo que Dios quiere. Entonces, por eso Satanás ha intentado poner siempre en duda la palabra y los mandamientos de Dios, que Dios ha dado al hombre, ¿sí? Entonces siempre le hace creer o le hace ver como que sí será, no será, y el hombre cae, ¿no? O muchas veces decide por no seguir a Dios, por todas esas dudas o esa desinformación. Entonces, en Génesis 3:1 dice que la serpiente era el animal más astuto de todos los que Dios, el Señor, había creado. Así que le dijo a la mujer: así que Dios ha dicho a ustedes que no coman de ningún árbol del huerto.
¿verdad? Una noticia falsa, o como dicen ahora, ¿no? Las falsas noticias ya existían, ¿sí? O como aquí nos dice, ¿a poco Dios, alguna persona se acerca a nosotros, dice, ¿a poco tu Dios va a hacer esto? ¿A poco Dios puede hacer aquello? ¿O a poco Dios hizo esto? ¿Cómo le hizo Dios para esto o aquello, no? Entonces, a veces dudamos también, así como dudó Eva, ¿verdad? Con esa acechanza del enemigo cerca de ella. Así dudamos nosotros también muchas veces, ¿no? Entonces, estamos así como pues en aquellos días a veces nuestras dudas también vienen y nos hacen pensar o nos estorban o nos hacen, nos obstruyen, ¿no? El camino o los pensamientos que debemos de tener hacia Dios. Entonces, pues, no caer en eso, ¿no? Porque lo estamos viendo en la historia y lo estamos viendo en la historia de la Biblia. Entonces, y bueno, también en Lucas 4:3 tenemos otro versículo para que nos ilustre, ¿verdad? Que acerca de esta comunicación con Dios, como ha sido. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, tentando a Jesús el enemigo, ¿verdad? Así como que, a ver, ¿qué sabes hacer? O a ver, dime, ¿no? O sea, buscando hacer caer a Jesús o todo esto, pues es una comunicación que tiene el diablo con Jesucristo, y Jesucristo le dice, apártate de mí, Satanás, porque escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Entonces, pues conociendo la palabra y conociendo cómo Dios es, Jesucristo nos muestra que podemos salir adelante y bloquear esa falsa comunicación y bloquear todo eso que obstruye. Entonces, nosotros lo podemos hacer cuando conocemos la palabra. De hecho, así es, ¿no? Nosotros al conocer la palabra vamos a estar comunicados con Dios y vamos a encaminarnos o a caminar sobre de lo que Dios tiene en su voluntad que nosotros hagamos, digamos y creamos, ¿verdad? Y estemos también conscientes y con esa certidumbre de que es a Dios a quien seguimos. Entonces, porque igual así como fue tentado Jesús, muchas veces en nuestra vida nos tientan, ¿no? A ver, tú que eres cristiano, ¿no? Que tan cristianito, no que esto, ¿verdad? No que eres muy cristiano y siempre vas a la iglesia y todo. Y es una tentación, ¿no? Para hacernos caer o para hacer que no, pues que no pensemos en Dios como quien va a estar en nuestra vida teniendo ese cuidado de nosotros, ¿no? Entonces, no tomar en cuenta esas tentaciones, esas falsas noticias, esas ideas erróneas que tiene la gente acerca de Dios, porque pues se pueden aunar a nuestra vida y creer que la gente es la que está pensando bien y no pensar lo que Dios quiere que pensemos, ¿no? Entonces, ir por el camino que Dios nos está abriendo, que Dios nos está mostrando en esa comunicación y no hacer caso de mentiras o engaños del enemigo. Entonces, pues también por nuestra parte, negar que las escrituras son la palabra de Dios y dudar de su veracidad, nos va a impedir recibir el mensaje de Dios. De tal manera que el hombre queda solo dudando, ¿verdad? Se pone uno a dudar si Dios ha hablado o no, o si Dios existe o no. Entonces, también eso es otra de las cosas que pasan, ¿no? O sea, por nuestra parte tenemos que aceptar y reconocer que la palabra de Dios es la verdad y que vamos en un camino completamente plano y un camino ideal por donde debemos seguir a Jesús y seguir su palabra, la palabra de Dios, y es por ahí, ¿no? Entonces, ese es el punto, entender o concluir que el Padre ha establecido una comunicación con nosotros, con el ser humano. Ajá. Y por tanto, el hombre ha recibido su palabra en forma escrita, ¿sí? Lo hemos recibido esa palabra en forma escrita a través de la revelación de Dios a los que han escrito la Biblia, a los que han escrito la Biblia, a los escritores de la Biblia. Entonces, pues, pues así nos enseñó Jesús, ¿no? Jesús hablaba con el Padre y se unía a él en esa comunicación y en esa verdad y hablaba y era recibida su palabra, ¿verdad? Y era al corazón de Jesús viene todo lo que el Padre habla, lo que el Padre dice,
Y así de esa manera también a nosotros, ¿no? Entonces Jesús nos lo enseñó y así también, ese es el punto, concluir que el Padre ha establecido esa comunicación con nosotros y nos lo enseñó Jesucristo, que veíamos en la anterior lección, ¿verdad? Que Jesús hablaba con el Padre y los discípulos se interesaron en saber o en querer hacer esta misma forma de intimidad y de comunicación con Él. Entonces, Dios nos dio su inspiración también y nos la da a través de su Espíritu Santo y la ha dado a los escritores de la Biblia, sí. Y el Espíritu Santo los capacitó para escribir la verdad, con palabras, toda esa verdad, todo lo que es verdadero, lo que es puro, lo que es bueno de parte de Dios está escrito en la palabra. Ajá. Entonces, el Espíritu Santo los capacitó para escribir la verdad con las palabras escogidas por Dios, ¿sí? En un lenguaje humano, para que podamos entenderlo, ¿verdad? Para ser entendidas, porque pues es la manera como Dios nos habla a través de su palabra. Dicen, ¿cómo es que Dios te habla? Pues Dios me habla a través de esas cartas hermosas, a través de esas líneas preciosas que están escritas en su palabra. Ahí es como Dios me habla, ahí es como yo debo saber que está escrito para mí, yo lo escucho y lo entiendo y lo hago una realidad en mi vida, ¿no? Entonces, porque también la palabra es una palabra viva, una palabra que puede servirnos para vivir, para actuar en ella y para trabajar en ella y para ir a una vida plena en su palabra. Entonces, va más allá, ¿no? Entonces, Dios dio esa inspiración, ¿verdad? A los que escribieron la Biblia y está escrita a través de la inspiración de Dios a ellos. Así que no obstante que los escritores de la Biblia son hombres de diferentes épocas, culturas y preparación, la armonía de los libros de la Biblia es perfecta por la inspiración, por esa inspiración que tenemos de parte del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cada uno de ellos pues escribió inspirado y escribió estas palabras que están ahí contenidas en la palabra, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, esto es acerca de ese mensaje de Dios, el mensaje que pues debe llenar nuestras vidas ahora. Y también se escribieron estas palabras por revelación, ajá, la revelación que Dios da al hombre, a los hombres, para entender las verdades escritas en su palabra. Para eso la revelación también es como una comunicación de Dios con el hombre, ¿sí? O sea, tú te puedes comunicar con Dios, ¿verdad? Puede Él revelarte cosas que están ahí en su palabra, ya todo está revelado en la palabra. Y si tú quieres saber algo de parte de Dios, la revelación completa de Dios está en la Biblia, ¿sí? Entonces no hay más que la Biblia. Entonces, para entender esas verdades escritas en su palabra, ¿verdad? Nos dio esa revelación. Y la escritura es una palabra viva, como les decía, una palabra que es viva y activa porque tiene un verbo y el verbo es Jesucristo. Jesucristo nos mostró cómo debe uno vivir, ¿no? Cómo debe uno de ser, cómo puede uno hacer lo que él hizo, ¿verdad? Entonces, tiene esa vida, la palabra, cuando tú la lees, la escuchas, la pones en tu corazón, en tu mente, te vas a dar cuenta que es vida totalmente. La palabra de Dios es vida y es viva, ¿sí? Entonces, por tanto, la escritura es una palabra que te va a dar autoridad para tu vida, te da autoridad al hombre para tomar promesas y todo lo bueno que tiene Dios para ti, ¿sí? Todo lo que Dios tiene para ti, para tu vida también. Dios es un Dios que comunica, aún antes de la creación del hombre, existía la comunicación entre la Trinidad de Dios, ¿sí? O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comunicados, creando, así como todo lo que vemos en Génesis 1, podemos entender cómo ellos estaban puestos de acuerdo para crear, ¿sí? Entonces, Dios es un Dios que se comunicó con esa Trinidad, comunicada a esa Trinidad, ¿verdad? Y en Génesis 1:26 dice, entonces Dios entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cuando dice hagamos, está hablando en plural, está hablando en esa Trinidad, ¿no? Al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar,
en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces fue algo natural que el hombre se comunicara con el hombre, su máxima obra hecha a su imagen y semejanza, con Dios, perdón. Fue algo natural que Dios se comunicara con el hombre, su máxima obra hecha a su imagen y semejanza, ¿sí? Los pensamientos de Dios y sus conceptos fueron puestos en palabras para que el hombre los entendiera, ¿sí? Entonces, pues, qué increíble, ¿no? Todos los signos que conocemos, las letras y todo lo que tenemos aprendido desde que estábamos en primaria, ¿verdad? Esos signos que nos costaban trabajo aprender las sílabas y todo esto, fueron puestos en esas palabras que empiezan los niños a entender, que empiezan los bebés a balbucear. Todo eso se llevó pues al nivel del hombre, ¿verdad? Para bajarlo y para que pudiéramos tener esa comunicación con Dios. Fue algo natural. Todos esos conceptos fueron puestos en esas palabras para que lo entendiéramos. Y son los escritos que el hombre ha preservado, ¿no? Son estos escritos que están todos contenidos o compensados ahí en la Biblia, ¿verdad? Y que nos enseñan, ¿verdad? Y que van a enseñar a nuestras generaciones y van a enseñar esa voluntad de Dios para cada uno de nosotros y para los que vienen detrás de nosotros y es una bendición poderlas tener por escrito, ¿verdad? Y ahora en tantas versiones, en tantos lenguajes, en tantas formas, en tantos, ahora en los medios de comunicación, que podemos traer la Biblia en el teléfono y bueno, no se diga, o sea, hay muchas maneras de poder obtener y de poder estar cerca de lo que Dios dice, ¿no? Entonces, pues es una bendición tenerlo en nuestras manos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo comunica Dios su mensaje al hombre de forma que lo pueda entender? ¿Cómo lo comunica? Pues por medio entonces de la palabra escrita, ¿sí? Nos comunicamos con él. Ajá. Permite al hombre entender en su propio lenguaje el mensaje de Dios a su vida, ¿sí? Y el Espíritu de Dios es quien pues, nos va a ayudar a entender la profundidad de su palabra. Y en 1 Corintios 2, del 9 al 11, dice, antes bien, como está escrito, ay, increíble, ¿verdad? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¿Sí? Nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces, pues es una bendición, ¿verdad? Leer esto, saber esto, ¿verdad? Que Dios nos las revela a nosotros todas las cosas que hay en su corazón a través de su Espíritu, ¿sí? Nos lo reveló a nosotros por el Espíritu. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios, puede ser que haya pasajes que no entendemos, o que son difíciles o complicados, o tienen así como que algo que no está dentro de nuestra mente entendiéndose, pero eso no debe preocuparnos. Hay cosas que le pertenecen a Dios, que son solamente de Él. Entonces, le pertenecen a Dios, sin embargo, siempre recibiremos el mensaje de Dios en aquellas cosas que nos son reveladas. O sea, no nos preocupemos por lo que no entendemos y hagamos lo que sí entendemos, ¿verdad? Esto quiere decir en otras palabras, pero el mensaje de Dios debe ser sin obstrucción y debe de ser un mensaje que podamos tomar de lo que Él nos está hablando y lo que sí entendemos y lo que nos es revelado en las Escrituras, ¿verdad? Eso es lo que ponemos en práctica y por obra. Entonces, las cuales son promesas para nosotros y nuestras generaciones también, ¿sí? Esas palabras reveladas son promesas, son revelaciones para nosotros, para nuestros descendientes, para nuestras generaciones, para los que nos rodean. Eso lo debemos de entender y llevarlo a que otros lo conozcan, no solamente
de manera literal leérselo, sino a través de nuestra actitud, de nuestras maneras, de nuestra forma de ser y de lo que estamos recibiendo y de lo que estaba Dios renovando en nuestras mentes para que podamos cambiar y hacer una vida que sea de acuerdo a su voluntad y llevarlo a otros en amor, en bendición, en provisión, en lo que sea necesario, ¿no? En lo que Dios nos esté hablando en ese tema, en esa revelación que nos da. ¿Sí? No nos preocupemos entonces por lo que no entendemos y hagamos lo que sí entendemos. Entonces, porque dicen Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley, ¿sí? Entonces, la revelación es la transmisión de la verdad del corazón de Dios al corazón del hombre. Eso es lo que es la revelación, transmitir la verdad del corazón de Dios al corazón del hombre. Y en Pedro 1, del 1 al 10 al 12, leemos que dice: los profetas en otro tiempo estudiaron con cuidado todo acerca de esta salvación y hablaron lo que Dios por su amor les daría a ustedes. Antes de que Cristo viniera al mundo, su espíritu les enseñaba a los profetas lo que él debería sufrir aquí en la tierra, y también les enseñaba todo lo hermoso que iba a suceder después. Y los profetas intentaban descubrir quién sería el Mesías y cuándo vendría al mundo. Pero Dios les hizo entender que lo que ellos anunciaban no era para ellos mismos, sino para ustedes, o sea, para nosotros, ¿verdad? Ese es el mensaje que les dieron a ustedes quienes les comunicaron la buena noticia, y lo hicieron con el poder del Espíritu Santo, que fue enviado del cielo. Esto es algo que los ángeles mismos hubieran querido ver, y nosotros lo estamos viendo, ¿verdad? O sea, a los ángeles hubieran querido ver lo que ahora vemos, lo que ahora entendemos por medio de su palabra, y lo que les fue revelado a los profetas para este tiempo también lo podemos recibir nosotros, y es una bendición para nosotros hoy. Entonces, la revelación de la verdad de Dios no viene no viene siempre a través del conocimiento y el razonamiento humano, ya que la lógica del hombre está limitada a una conclusión y no a la revelación divina. Entonces, también esto debemos entenderlo, porque no es una revelación humana lo que tenemos de parte de Dios, es una revelación divina lo que nos da, y que solamente viene de parte de Dios y por medios de su Espíritu Santo, ¿sí? Dice que en otro tiempo hubieran querido ver esto hasta los ángeles o los profetas, o lo que nosotros vemos, y no fue así, ¿verdad? Tuvo que pasar mucho tiempo, y ahora que tenemos todo revelado, podemos tomarlo de ahí de la Biblia y entenderlo a través de su Espíritu. Entonces, por eso, para recibir el mensaje de Dios se necesita esa revelación de Dios y a través del Espíritu. El vínculo de la revelación es el Espíritu Santo. Ese es el vínculo donde nosotros decimos: Señor, ¿de dónde o cómo voy a tomar o cómo voy a saber de ti? Pues tenemos a la presencia del Espíritu Santo, ese consolador, ese guía, ese maestro, ¿no? También nos enseña el Espíritu Santo. Entonces, es el vínculo de la revelación. Entonces, dice en 2 de Pedro 1:21, ningún profeta habló por su propia cuenta. Al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados también por el Espíritu Santo, ¿sí? Y en 2 de Corintios 2, del 10 al 11, dice: Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu. Todo nos lo dio a conocer por medio de su Espíritu. El Espíritu de Dios lo examina, lo escudriña, entra hasta lo profundo, ¿verdad? Hasta los secretos más profundos de Dios. Nadie puede saber lo que piensa otra persona. Solo el Espíritu de Dios de esa persona, perdón, solo el Espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. Nadie puede saber lo que piensa otra persona, solo ella misma. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Entonces, ahí el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo siempre entran en comunión, en comunicación, y el Espíritu sabe lo que el Padre quiere, el Espíritu sabe lo que Dios quiere
Solo el Espíritu conoce los pensamientos de Dios. Entonces, por eso nos ilumina o nos habla o nos revela, porque Él sabe lo que Dios dice. Es una manera de comunicarnos, ¿verdad? Con Dios a través de su Espíritu. Entonces, porque Él conoce esos pensamientos de Dios. El Espíritu de Dios ha revelado cosas que ojo no vio, ni oído ha escuchado. O sea, a veces Dios te puede dar una palabra, te puede revelar algo y tú te vas a emocionar o a favorecer o a dar cuenta que Dios está hablando de un tema que tú a lo mejor habías traído ahí atorado y dice Dios, es esto. Y Él te está revelando lo que tienes que hacer y lo que es de parte de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios ha revelado cosas que ojo no ve, no ha visto, ni algún otro oído ha escuchado. Esto está en 1 Corintios 2:9. Por eso cuando el Espíritu de Dios nos revela la palabra de Dios, descubre o quita una cubierta, o sea, nos quita así como una cosa que estaba ahí estorbando entre la comunicación, la obstrucción del enemigo, la obstrucción de algo espiritual que no entendíamos o algo así, ¿no? Entonces quita esa cubierta para dejar expuesta la verdad de Dios y la verdad que Él nos quiere comunicar, su mensaje. Así que Dios se comunica al hombre a través de un lenguaje humano y su revelación es una operación perfecta del Espíritu Santo, ¿sí? Las verdades espirituales deben ser entendidas por medio de esa revelación o esa iluminación que da el Espíritu Santo. Entonces, pues, les agradezco mucho su atención y pues espero que esta clase y este mensaje de Dios que Dios nos ha dado a través de su palabra sea lo que complete tu vida, lo que te llene y lo que te pongas para comunicarte con Él. Va a ser una bendición esa comunicación con Él a través de su espíritu, de que Él te revele y que estés atento a lo que Él te escribe en esas cartas, en esos poemas, en esas líneas que están en la palabra de Dios. Yo te invito a que así lo hagas y va a ser una bendición para tu vida. Les bendecimos y les damos gracias por estar atentos a este espacio de radio. Gracias. Bendiciones.